Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos los queridos oyentes de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos una nueva entrega de este programa y nos acompaña, como siempre, John, Axel, Jorge y Víctor Madero, quien les habla. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, como es la vida en el mundo espiritual. Vamos a desarrollar este tema desde la perspectiva espírita, para lo cual vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre el mismo. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes, a los seguidores de Luces para el Alma. Y sí, hoy vamos a tratar este tema maravilloso. Cuando Allan Kardec, este gran investigador, se preocupa por estudiar las manifestaciones espiritistas, esos ruidos, esos movimientos, la primera conclusión a la cual llega es que esas manifestaciones tienen un efecto inteligente. Y ese efecto inteligente de voluntad propia y de pensamiento propio era producido por los espíritus. Reveló entonces al mundo la existencia de una gran sociedad que estaba interactuando con nosotros y que interactúa en el presente. Quiere decir que la revelación espírita revela a todo hombre que la vida continúa y que hay una vida después de la muerte, e inclusive antes del nacimiento, que es la base de la vida actual. Hay una sociedad organizada, hay una categorización de los espíritus, pero lo más importante de esta enseñanza, que creo que va a ser el centro del debate hoy, del estudio hoy, Víctor, Jorge y Axel, es qué efectos morales, qué repercusiones morales tiene el saber que hay un mundo espiritual. Sí, es realmente significativo este tema de la vida en el mundo espiritual, porque nosotros todos hemos vivido la experiencia de la pérdida de un ser querido, las muertes que se dan día a día. ¿Qué pasa con esos seres amados que están terminó la vida del cuerpo, pero ellos realmente siguen viviendo o no? ¿Y cómo es ese mundo espiritual, ¿no? ¿Cómo es esa realidad espiritual? Y la propuesta espírita es muy esclarecedora y consoladora, el saber de que ellos nos vienen a confirmar que la vida continúa a través de las manifestaciones. Son las mismas testigos de esa realidad espiritual que nos vienen a demostrar qué maravillosa es esa vida y que es la verdadera vida, la vida en el mundo espiritual. De allá venimos y allá retornaremos. Es una realidad palpable que lo logramos entender cuando estudiamos profundamente la doctrina espírita. La vida en el mundo espiritual, la vida continúa. Y fue lo que nos dejó el Maestro Jesús al fenómeno llamado la resurrección, que es conocido por el mundo. Está en el fondo, que vamos a comenzar a estudiar, en el fondo demostrándonos que la vida espiritual prosigue después de la muerte del cuerpo físico. Sí, es una de las grandes respuestas de la doctrina espírita, ya que muchas doctrinas religiosas hablan de que seguimos viviendo, pero el espiritismo, a través de pruebas patentes traídas a través de la comunicación con los espíritus, nos viene a hablar de ese mundo del cual todos venimos, de nuestra naturaleza como espíritus, como seres espirituales que somos, de nuestro destino, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y cómo siguen esas relaciones entre nosotros, los espíritus encarnados, y los espíritus que parten fuera de la materia, como los espíritus desencarnados. Entonces la doctrina espírita viene a sancionar con hechos toda esta realidad y nos viene a dar un consuelo.
porque el saber de que seguimos existiendo, de que vamos a un lugar que está circunscrito en el espacio, en el tiempo, eso nos da a uno una alegría de saber de que nuestros familiares, nuestros amigos van a un lugar, y ese lugar no van a la inactividad, sino que van a hacer algo. O sea, que tiene un propósito la vida. Todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, cuando partimos, desencarnamos y llegamos a este mundo, que lo ya podríamos llamar otra dimensión, vamos a tener unas actividades, unas funciones. O sea que ni el sentimiento, ni el pensamiento, nuestros conocimientos no se pierden, sino que hay una actividad intelectiva y emocional al lugar donde llegamos. Pero de acuerdo a la historia, los pueblos, hay muchas creencias, ¿no? Los hindúes creen en el nirvana, el Hades de los griegos y de los romanos. Sí, todas estas, el cielo, que conocemos nosotros en el catolicismo, el cielo, el infierno, el purgatorio, todo eso son estados espirituales. Son estados que no son materiales, son espirituales. No son visibles a nivel material, ¿no? Pero ¿de dónde vienen todas esas informaciones? Lo vemos aún en la literatura, ¿no? La Divina Comedia. Es un pasaje de Dante Alighieri por el cielo, por el infierno, por el purgatorio. Él va viendo todos esos estados y eso lo vemos como de distintas partes, distintos lugares, viene la información de que existe algo, ¿no? Existe un mundo espiritual, ¿sí? Y este mundo espiritual está constituido por los espíritus desencarnados, y que para nosotros los espíritas, para los espíritus superiores que entregaron toda esta información a Allan Kardec, ellos lo presentan como el mundo normal y primitivo. Cuando decimos mundo normal y primitivo, ¿a qué nos referimos, John? El mundo normal y primitivo significa que muchas veces creemos que la referencia se hace a que venimos de aquí para allá, ¿sí? Siempre que pensamos en mundo espiritual, pensamos que es el mundo material o físico, que es en el que pasa a crearlo, cuando es todo lo contrario. Es ese mundo espiritual que permite la experiencia corporal que tenemos. Por eso muchos filósofos trataron del mundo de las ideas. Todo se inicia primero en el mundo espiritual. La existencia normal y fundamental de nosotros es la espiritual. Por eso los materialistas se apegan mucho a la vida corporal, a la existencia física, y desconocen que la real vida es la espiritual, la mal llamada muerte. Por eso el tiempo que vivimos en la tierra es tan corto, ¿no? Lleno de vicisitudes, lleno de almacenar experiencias que nos van a permitir vivir a plenitud la vida real del espíritu, que es la eternidad y la inmortalidad. Allan Kardec por eso señala en el libro de los espíritus, que el libro de los espíritus, que es un estudio del espíritu, la naturaleza humana, la naturaleza espiritual, se vincula a ese proceso de la espiritualidad como tal. Por eso es bueno preguntar si hay alguna diferencia, Axel, en que lo que se pueda llamar espiritualismo y espiritualidad, ¿sí? Si los espiritistas, ¿qué somos? ¿Espiritualistas? ¿Espirituales? ¿O el espiritismo prueba algo distinto? Sí, interesante esta pregunta, y es bueno traer a colación entonces lo que estudia el espiritismo, ¿no? El espiritismo estudia precisamente eso, el origen, naturaleza de los espíritus. ¿Por qué estamos convencidos de que existe un mundo espiritual? Y no es que el espiritismo haya descubierto este mundo, no es que nosotros los hombres hallamos este mundo, son los espíritus los que han venido a decirnos, aquí estamos, estos somos y esto sucede después del mundo espiritual. Esto tenemos que entenderlo, y se convierte entonces no solamente en un gran cambio en nuestras vidas, conocer este concepto, ¿no? Concientizarnos de que somos espíritus, sino también se convierte en un gran reto, en una gran responsabilidad, porque nuestros actos, nuestra vida como la llevamos, de alguna forma mañana va a repercutir en lo que seremos en el futuro. Esto es la enseñanza básica que nos trae el espiritismo y lo que hoy queremos realmente llevar a ustedes como mensaje. Somos espíritus que hoy estamos en un proceso. ¿Qué proceso? Un proceso de encarnación en el que vivimos experiencias físicas que nos van a llevar a despertar nuestra conciencia. ¿Qué despertar? Despertar esa conciencia espiritual. Cuando yo me preguntaba ahora de espiritualismo y de espiritistas, queríamos precisamente diferenciar el tema.
El espiritualismo o la espiritualidad simplemente es saber de que existe algo más allá, de que existe algo después de la muerte. Nosotros los espíritus estamos convencidos de que existe una individualidad de nosotros los espíritus. Nuestro progreso es individual, nuestro proceso es individual. Cada uno estamos desarrollando nuestras vidas y seremos responsables por nuestros actos. Jorge, y si a uno le preguntan dónde está el mundo espiritual, ¿está arriba, está abajo? Porque siempre, asalta esa pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está? Del cual se está hablando. Si el mundo espiritual nos rodea, estamos inmersos dentro de ese mundo espiritual, ¿no? Porque nosotros hacemos parte de esa realidad como espíritus encarnados que somos. No estamos aislados de ese mundo, de esa realidad, de esa dimensión espiritual. Lo que pasa es que hay distintos estados. Los más cercanos a nosotros no son tan superiores porque estamos bajo la influencia de la materia y hay mucha imperfección en nosotros. Entonces las dimensiones espirituales más cercanas a nosotros no son las superiores. Y hay unas esferas o dimensiones espirituales más elevadas, superiores, donde viven aquellos que moralmente estén mejor. El estado espiritual de cada uno de nosotros lo determina el estado moral, la conducta moral, la forma de llevar nuestra vida, las virtudes, cualidades o defectos o vicios, nos van a decir en qué nivel y en qué posición espiritual nos encontraremos, tanto aquí como personas con este cuerpo físico, como en el mundo espiritual. Pero la diferencia es que cuando perdemos el cuerpo físico, entramos al mundo espiritual con nuestro cuerpo espiritual, conocido por nosotros como periespíritu, y el periespíritu es el que nos marca con nuestra forma de llevar la vida si está muy denso o muy sutil. Si está muy denso, nos quedamos muy apegados a la esfera material que estamos aquí alrededor de la Tierra, y entre más espiritualidad, nuestro periespíritu se va sutilizando, ¿no? Entonces se vuelve más volátil, más suave, y puede ir a dimensiones mucho más elevadas donde están aquellos guías, protectores, ángeles, espíritus que guían a la humanidad en la medida en que vamos nosotros siendo mejores seres humanos. Por eso vale la pena adquirir cada día virtudes, valores, cualidades, porque eso nos va a ayudar tanto a ser un buen ser humano aquí encarnado como en nuestra vida futura. La inmortalidad del alma nos hace pensar siempre en que hoy tenemos que trabajar por nuestra vida futura, ¿no? Todo lo que hacemos tendrá unas consecuencias. Y seguimos siendo lo que somos, ¿sí? Porque hay una tendencia en pensar de que cuando partimos de este mundo, inmediatamente nos volvemos seres superiores. Los santos, sí. Sí, ya llega la santidad a nosotros. Pero la doctrina espírita nos muestra la realidad del ser, de que somos seres que evolucionamos poco a poco, lentamente, y que la naturaleza moral nos da salto, ¿verdad, John? Así es. Es bueno también saber, como lo decía Jorge, que quien aprende a entender la vida en el mundo espiritual no está preocupándose en cómo morir, sino en cómo vivir, ¿no? Sí. Porque lo que tú dices es cierto. La vida en el mundo espiritual es la extensión de la vida interior y de la forma de relacionarnos con los demás que tenemos actualmente. Eso es importante darlo claro. Cuando uno entiende estas visiones, uno empieza a entender cómo Allan Kardec va planteando en los espíritus una pedagogía maravillosa. Porque él piensa preguntarle a los espíritus inicialmente si morir duele. Los espíritus le responden de que el desprendimiento como tal no es doloroso, ¿no? Que lo que muere a veces que lo que duele a veces son las culpas, los miedos, toda esa serie de circunstancias que nos hemos ido calando mentalmente. Después nos habla de la desencarnación, como que ya hemos tocado en otros programas, cómo se va desprendiendo el espíritu que sobrevive, la conciencia que sobrevive al cuerpo físico. Después nos habla de la turbación, que también lo tocaba Jorge ahora, ¿verdad? Que cómo es, en la medida que seamos más espirituales, más rápido va a ser nuestro despertar y nuestra toma de conciencia de ese nuevo estado. Y después, cuando ya nos dan esas claridades, también nos advierten de que la forma de desencarnar, la forma de ir despertando en ese mundo espiritual va a variar. No hay una regla general para cada tipo de situación o de personas, pero que sí nos habla de que comenzamos a interactuar con ese mundo espiritual, con sociedades, con propósitos de vida, y han venido al curso del tiempo, Víctor,
espíritus que, complementando la revelación espírita, espíritus del Consolador, si pueden decirse así, como André Luis, Juana de Ángelis y otros tantos, que ya vienen a decirnos con detalles propios, con características muy propias, cómo es la vida en ese mundo espiritual. Sí, eso nos lleva a muchos interrogantes, y la doctrina espírita precisamente es eso. Por tener su fuerza en la filosofía, nos lleva a preguntarnos muchas cosas. Las personas que desencarnan, ¿todas van a un mismo lugar? Esa sería una pregunta muy buena. Y la doctrina espírita nos responde que no, porque cada quien está en un nivel evolutivo diferente. Cada quien vibra en una frecuencia diferente dependiendo de su estado emocional, de su estado moral. Eso lleva a que muchos espíritus, dependiendo de la vida que llevaron, sus actitudes, las virtudes que tengan, se van a situar en ciertas dimensiones. Pero todos los espíritus están llamados, si evolucionan, a encontrarse algún día. Porque se pregunta, ¿será que un padre se va a encontrar con una hija o se va a encontrar con su esposa? Entonces, allí vienen todos estos interrogantes, de que cada quien tiene que trabajar interiormente, individualmente, para que todos nos situemos y nos reunamos en la patria espiritual como familias espirituales que podemos ser. Entonces, este tema nos lleva a muchos interrogantes que poco a poco iremos desarrollando en el transcurso de este programa. Sí. Síganos a través de Radio Todelar, Radio Vigía de Todelar 820 AM, en su cursor, para que escuchemos la realidad de la vida en el mundo espiritual en Luces para el Alma. Nos vemos en unos instantes. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos con Luces para el Alma en este tema muy interesante como es la vida en el mundo espiritual. Por eso yo pienso, Víctor, que es muy importante tener muy claro esos estados, ¿no? El mismo Juan Pablo II, el Papa, muy sabiamente lo dijo, ¿no? Que el cielo y el infierno eran estados de conciencia. No quiere decir que sean estados, que no exista un mundo espiritual, no. Que el estado de conciencia nuestro aquí, inferior o superior, vamos a crear nuestro propio cielo y nuestro propio infierno aquí, nosotros como seres encarnados con un cuerpo físico. Y cuando partamos, dejamos el cuerpo, perdemos el cuerpo físico, pero seguimos siendo los mismos. Entonces vamos a seguir con nuestro cielo o con nuestro infierno en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque son estados de conquistas morales, conquistas interiores, que son los que nos van a dar la dicha o la desdicha, la paz o la felicidad, la infelicidad o los desequilibrios propios de nuestra naturaleza aún muy inferior. Pero también yo quiero recordar el mensaje, lo que decíamos al principio, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús fue una aparición que Él se hizo después de haberse sido crucificado. ¿Cuál es el fondo de por qué el Maestro Jesús se apareció? Fue interpretado que resucitó en cuerpo y alma, ¿no? Pero Él desaparecía. Cuando aparecía a los apóstoles que estaban reunidos, de pronto se desaparecía. Un cuerpo físico no se puede desaparecer así. Era espiritual, era el cuerpo espiritual de Él
que tiene las mismas características físicas. Entonces por eso creían que estaba Él con cuerpo físico, no era cuerpo físico. Cuando Él aparecía, está demostrándonos allí que la vida continúa, que hay una vida espiritual, que la muerte del cuerpo no es el término de la vida, que simplemente el cuerpo es una existencia corporal, pero la verdadera vida, como hablaba John al principio, es la verdadera vida espiritual. De allá venimos y allá retornamos. Esta es la transitoria, la verdadera es aquella, ¿no? Entonces el Maestro Jesús tiene esa demostración de la inmortalidad, es lo que nos ha abierto las puertas para buscar la religiosidad, pero una religiosidad vivida, ¿no? Vivenciada, no solamente en los ritos exteriores, porque los ritos exteriores pueden calmarnos momentáneamente, pero no dan paz. Entonces, la verdadera paz es las conquistas del alma, que nos van a dar unas consecuencias espirituales muy, muy detenidamente, ¿no? Yo pienso que debemos ampliar un poquito este concepto para dejar más adelante ya la explicación de lo que es el mundo espiritual en sí, cómo se organiza de acuerdo a las informaciones que nos dan los espíritus, ¿no? Para dejar de último este lapso de tiempo, ¿no? ¿Qué piensas tú? Ampliando lo que dice Jorge, lo que hemos dicho, lo que también aclaró Axel, la diferencia entre espiritualidad y espiritualismo, es que el espiritismo es espiritualista, ¿no? Es una filosofía espiritualista porque responde los interrogantes, los problemas de la vida humana a partir de esa vida en el mundo espiritual. Pero tiene una parte que es la parte científica, y fue lo que hizo Allan Kardec, Axel, ¿no? Cuando Allan Kardec comienza a cuestionar mediante el método de la entrevista, en esa obra que también hace parte del Pentateuco espírita, que es El cielo y el infierno, respecto de cómo son esas realidades y características, nos da mucha información, ¿no? Sí, y es precisamente lo maravilloso del libro de los espíritus, que es un cuestionamiento no solamente a un espíritu, sino a muchos espíritus que vienen a contarnos y a decirnos qué es el mundo espiritual. Y precisamente aquí está la fundamentación de lo que queremos hoy comentar, que no somos nosotros los que estamos explicándolo, no es un concepto de una persona, sino de muchos espíritus. ¿Y quién más puede explicar mejor el mundo espiritual sino los espíritus? Son los que conocen y saben lo que está en el mundo espiritual. Hoy podemos, por ejemplo, entender que de acuerdo a la vida que llevemos, nosotros vamos a llevar y a seguir y a continuar siendo lo que somos en el mundo espiritual. Estar en el mundo espiritual no nos cambia. Seguimos sintiendo, seguimos pensando como pensábamos en el plano físico. Esto corresponde y es muy lógico, ¿no? Y precisamente la racionalidad en la que se basa el espiritismo, en que es razonable pensar que no hay cambios bruscos. El simple hecho de yo cambiar de un estado a otro, pues mis pensamientos, mis sentimientos, mis afiliaciones, aquello que me afiniza, va a seguir igual. Entonces, esa confusión que en el momento experimentamos cuando pasamos de repente al mundo espiritual, es una confusión, un aturdimiento natural que va a ser más confuso o menos confuso de acuerdo a lo materialista que hayamos sido en nuestra vida posterior. Si nosotros hemos sido muy materialistas, hemos sido muy dejados llevar por las pasiones, nos vivimos y nuestra vida es muy sexual, muy amarrado a lo material, pues será muy forzosa ese desprendimiento y será un aturdimiento mayor. En la medida que nuestra vida ha sido una vida más dedicada al bien, a la ayuda a los semejantes, a los demás, nuestro desprendimiento hacia el mundo espiritual va a ser más suave, más sutil, de una manera mucho más consciente. Entonces, son diferentes estados en los que vivimos en el mundo corporal y de igual forma vamos a encontrar estados diferentes en el mundo espiritual. Pero todos la vivimos, ¿no? Todos pasamos por ese estado, ¿sí? No, y podemos también ver en esta, de una manera gradual, para ir ahondando en este tema, que aquel que está mentalmente apegado a lo material puede quedar, ¿sí? Puede quedar entre los encarnados, aunque los encarnados no lo perciban, pueden estar estos desencarnados unidos todavía a las pasiones de los problemas de tipo material. Entonces, esto es lo que muchas personas dicen, de que hay un ser espiritual, hay un espíritu que está en la casa, ¿sí? Está en determinado sitio y que no está viviendo su realidad, que debe ser la espiritual, sino que aún mentalmente está pegado a lo material.
Este despertar es dulce para los espíritus que durante sus vidas habían hecho el bien, y al contrario, para los que habían cedido a los instintos de la vida material, está lleno de angustias y a veces inquietud. Y la angustia es el apego a lo material. Por eso durante algún tiempo, como bien decía Víctor ahora, y a veces incluso durante años, el espíritu cree que puede seguir ocupándose de los temas materiales, de los temas terrestres. Eso pasa y por eso vemos, por eso lo observamos, a veces lo sentimos como si todavía estuviera en el mundo espiritual, en el mundo material. Este estado de confusión se produce no únicamente en casos de muertes violentas, pasa también cuando a menudo las personas a lo largo de sus vidas se han entregado exclusivamente a intereses materiales, se han dedicado a los placeres de los sentidos, a expresarlos mucho más, y también se van a encontrar esta situación de un periodo de turbación mucho más intenso. Entonces eso nos indica lo que la doctrina propone, ¿no? De que hay espíritus buenos, malos, superiores, inferiores. Por eso Juan el Evangelista, en el Evangelio, en San Juan, como lo conocen las personas que nos están escuchando, ahí habla de que cuando dice, no creáis a todo espíritu, sino comprobad que viene de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Juan, en el Evangelio, y todos ellos conocían y comprendían que existen los espíritus, que existe ese mundo espiritual. No es como ahora que quieren implementarnos todas las religiones, que decirnos de que todo lo que son espíritus es malo, demoníaco, es el Satanás. No, en la misma Biblia nos están hablando de que hay espíritus superiores, que se puede comprobar de que vienen de Dios. Entonces ahí está en el mismo Evangelio, nos hablan de los distintos estados espirituales. Si nos dicen de que no creamos a todo espíritu, si no comprobamos que vienen de Dios, también nos está diciendo que se pueden comunicar, que es natural y normal que se pueden comunicar. Entonces todo eso, estas experiencias, estos conocimientos, nos debe abrir las puertas más de la comprensión para evitar los miedos, los temores y saber que somos espíritus, que vamos hacia una dimensión espiritual para trabajar en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, ¿no? Como seres humanos. Entonces vamos gradualmente. Aquellos que aún se interesan mucho, como cualquiera de nosotros, ¿sí? Si estamos apegados a un hijo, estamos apegados a una casa, estamos apegados a un vicio, estamos tratando de entrar en la frecuencia como encarnados, pero ya no podemos vivir este mundo. Entonces de allí viene el sufrimiento, el dolor moral, vacío, por no poder acceder a aquello a lo cual se acostumbró en la vida corporal. Pero hay otros espíritus, y lo vemos gradualmente, hay otros que ya no están interesados en las cosas de la tierra desde el punto de vista del apego, pero sí siguen queriendo, amando a sus familiares, entendiendo las ideas del progreso a nivel espiritual, no importando la religión ni la doctrina que tengan, y son estos seres que trascienden. Y vendríamos a decir, ¿dónde van estos seres? ¿A dónde van? Aquellos que trascienden, aquellos que están muy bien y que requieren seguir progresando. Sí, yo pienso que vamos a hacer un receso, un receso para entrar en esta temática de cómo está organizado ese mundo espiritual. Si las informaciones que ya ellos nos están dando, precisas, cómo es ese mundo espiritual. Entonces ya abordemos ya esa temática. Muy bien, sí, en el siguiente segmento. En el siguiente segmento, y vamos entonces a hacer un breve... Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia,
Lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, nuevamente retomamos a este importante estudio que se refiere a la vida en el mundo espiritual. Es para cerrar e iniciar el nuevo ciclo de caracterizaciones que identifican esa realidad. Vamos a decir dos cosas. Ese mundo espiritual es la tierra prometida de Moisés, es el reino de los cielos de Jesús y es el mundo espírita o espiritual, como lo llama Kardec en el título segundo de los espíritus. Él se dedica a estudiar los espíritus y lo hace en varias fases. La primera es cómo se reencarna, ¿sí? Cómo se encarna. La segunda fase es el retorno a esa vida espiritual. Y lo primero que Allan Kardec nos establece es que el estado entre esos dos momentos, encarnación y desencarnación, se llama estado de erraticidad. Cuando un espíritu desencarna, deja el cuerpo físico, una existencia corporal, y está a portas de retomar una nueva, porque ese es el sentido psicológico de esta realidad, de que dependiendo del estado de conciencia del cual hicimos tanto énfasis, el espíritu se prepara a una nueva existencia para poder aprovecharla de mejor manera. Ese estado se llama erraticidad. Así es que dependiendo de nuestro estado moral, dependiendo de nuestros apegos, dependiendo del desarrollo moral, no el sentido religioso como lo advirtió Jorge, ¿no?, sino el desarrollo de las virtudes que nos hagan vivir la vida futura, como lo advierte Kardec. Porque es que siempre nos estamos preparando para la muerte. Siempre estamos en un fatalismo y nunca construimos conductas optimistas para cómo será esa vida después de la muerte, ¿verdad? Y la gente se preocupa y se pregunta dónde va a estar, y el estado va a depender, de cómo tú estés. Así es que empezamos por hacer esa serie de observaciones. ¿Cómo es esa vida? Hay sociedades, Axel, hay sociedades, ¿cómo son esos grupos? Hay ciudades, ¿cómo se dan esas características? Sí, hay que entender que así como existen muchas ciudades, muchas agrupaciones aquí en la tierra, igualmente sucede en el mundo espiritual, porque seguimos siendo las mismas personas que estábamos en el mundo encarnado. Hay miles y miles de colonias, regiones, ciudades y países donde los desencarnados viven. ¿Y cómo se afinizan con nosotros? Pues con nuestros gustos, con nuestras acciones. Esos seres que están en el mundo espiritual se sitúan igual en la misma correspondencia intelectual con nosotros. Ellos se afinizan con lo que hacemos. Por eso muchas veces hemos oído hablar nosotros de obsesiones o de temas parecidos a ese, y es precisamente eso. Con nuestros actos nosotros estamos llamando y estamos sintonizándonos con los espíritus que piensan o gustan igual que nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos dedicados al alcohol, nos gusta el vicio, estamos constantemente sometidos al tema del alcohol, pues se afinizarán con nosotros espíritus que gusten y busquen del alcohol. Aquellos que en la vida, cuando estaban encarnados, eran también viciosos, continuarán buscando de alguna forma ese influjo, esa forma de continuar unidos al alcohol. Entonces, nosotros debemos entender ahora que cuando pasemos al mundo espiritual, nuestro peso específico espiritual va a estar clasificado por la forma como actuamos, por nuestra moral, como hemos dicho en estos momentos, ¿no? Sí, pero hay que recordar que Allan Kardec es muy claro cuando nos enseña de que en su momento él llamaba al mundo espiritual de mundo de erraticidad, ¿no? Pero también nos decía que no era un mundo inmaterial, sino un mundo incorpóreo, es decir, que no tenía cuerpo físico, pero sí es un mundo material en una dimensión diferente a la materia que tenemos aquí cuando encarnados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que como somos aún una materia más sutil, más quintesenciada, menos densa, ¿qué pasa con esa energía? Que es el perispíritu. Porque ocupamos un tiempo y un espacio en el mundo espiritual, necesitamos reunirnos. Y lo que nos informan ellos, sobre todo André Luis, en su serie de la vida en el mundo espiritual, nos dicen de que conforman esas ciudades que nos decía Axel, ciudades, agrupaciones, puestos de atención, de ayuda, otros
nos reunimos de acuerdo a las necesidades inferiores, como vamos por afinidad, formamos también regiones, como los suicidas, por ejemplo, que le llaman el Valle de los Suicidas, y así tienen esas zonas umbralinas inferiores donde realmente el ser se encuentra aún muy, muy apegado, porque la vida en el mundo espiritual no cambia a la misma naturaleza moral que nosotros heredamos aquí en el mundo corporal. Entonces, ¿qué debemos entender? De que esas colonias son construidas con el fluido espiritual, los fluidos espirituales, y ahí hay edificios, casas, escuelas de aprendizaje, donde vamos a prepararnos para una próxima encarnación. ¿Cuál es el objetivo de esas colonias? Preparación, porque no son espíritus superiores, y se van a preparar para nuevas encarnaciones, tareas, compromisos, ayudas, porque no es el estado de beatitud ni de angelitud de estar sin oficio, ¿no? Es una vida muy actuante que André Luis nos detalla con muchas particularidades, pero que ya tenemos también informaciones de muchas otras, como los libros de André Jackson Davis en los Estados Unidos, los libros de Arthur Conan Doyle, donde tuvo experiencias de familiares que le explicaban toda esa realidad espiritual, Sir Oliver Lodge, con las comunicaciones de su hijo Raymond, que le explicaba toda la realidad del mundo espiritual. También tenemos en este momento las informaciones que se reciben a través del computador, la transcomunicación instrumental, donde los espíritus están enviando las fotos de ellos allá en la colonia espiritual, cómo viven, explican, porque es realmente una realidad que no podemos evadir y está dentro de un contexto de estudio, de reflexión, de profundización de esto, de que la vida continúa y que estamos allá en estas colonias espirituales organizadas para ayudarnos a nuestro proceso de evolución y de crecimiento. Sí, es muy interesante todo esto y tiene toda una lógica de que la organización social, nuestra organización de tipo científico, filosófico, tiene un origen. Y en ese mundo está, como nos los hablaba también Platón, que es el mundo de las ideas. Allí está el mundo donde están los moldes, por decirlo así, donde está la organización social, que luego se viene a materializar aquí en la Tierra. Entonces eso tiene mucho sentido porque no tendría razón de ser de vivir una sola existencia y se perdiera toda esta capacidad científica y tecnológica que tenemos. Entonces de allá vienen las ideas que se plasman aquí en la Tierra. Por eso se necesita una organización social, cultural, filosófica, lugares donde estén las almas de aquellos que son los hombres y mujeres que vivieron aquí en la Tierra, que siguen organizándose y cumpliendo misiones, trabajos, estudiando. Allá nos comentan los espíritus de que existen iglesias, existen institutos científicos, existen lugares donde la gente se prepara para venir a reencarnar a la Tierra. Entonces todo eso requiere de un grupo y un equipo. Una programación. Entonces allí, en este mundo espiritual, en estas ciudades o colonias que están organizadas, muchas de ellas encima de las ciudades, de cada una de las ciudades del mundo, donde están las ciudades paralelas, donde se encuentran los organizadores, los pioneros de la ciudad, las primeras personas que pusieron las primeras bases de las ciudades de tipo material, allá se encuentran, ¿sí? Han organizado una sociedad de la cual vienen todas las ideas de evolución para el mundo material. Entonces esto es una idea. También nos narran de que hay casas donde la familia, todo el que va llegando a la familia va llegando a la casa donde los esperan para compartir, que es una experiencia muy bonita, ¿no? Sí. Lo que narran ellos. Entonces vamos a escuchar una pregunta ahí. ¿Con quién? Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, habla con Carlos Vergara. Carlos Vergara, bienvenido a Luces para el Alma. ¿De dónde nos llamas? De acá de Los Alpes. Los Alpes. Bueno, Carlos, ¿cuál es tu pregunta? Yo tengo una pregunta. Quiero saber si hay vida en el mundo espiritual, ¿cuál es el fin de encarnar en esta tierra?
Muy buena pregunta. Si hay vida en el mundo espiritual, ¿cuál es el fin de venir acá a la tierra? Gracias, Carlos, por tu pregunta, ¿no? Es una pregunta de filosofía. Es la parte filosófica de la doctrina, ¿verdad? Porque tendremos que venir a esta tierra a vivir expectativas y angustias. Pues bien, los espíritus responden esa inquietud a Kardec respecto a las vicisitudes corporales. Quiere decir que el espíritu, mientras está en ese espacio de erraticidad, como explicaba Jorge, tiene teoría. Todo es teoría, todo es apasionante. Pero volver a la experiencia física de la carne, que es distinta a la experiencia en el mundo espiritual, estar sujeto a las hormonas, a las enfermedades, a los instintos, hace que el espíritu vaya desarrollando lo que realmente es. Luego, la experiencia en la carne es una experiencia necesaria para que esas cualidades que están dormidas en el alma por la voluntad y por el libre albedrío de la entidad o el ser humano, despierte esas realidades, porque cada quien es responsable de sus actos, de sus conquistas. La experiencia reencarnatoria es una bendición, no es una maldición, no es una manipulación de Dios, sino de que así como se ponen las limitaciones, el espiritismo nos enseña a ver sus herramientas, ¿no? Y es para evolucionar, para la oportunidad de progresar, ¿no? Otra pregunta. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Margarita. Tengo una inquietud. Cuando llegamos al mundo espiritual, ¿tenemos también conciencia de las otras reencarnaciones que hayamos tenido? Gracias, Margarita, por tu llamada, muy oportuna. Hay casos que sí, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las condiciones morales. Hay personas hay espíritus que pueden recordar sus existencias pasadas, como otros que no. En la medida en que vamos con un bagaje de virtudes, de cualidades, Andrés Luis en sus libros nos dice de que le hacen a uno recordar también máximo a 3 encarnaciones. ¿Por qué? Porque si esta es nuestra mejor encarnación, las otras no han podido ser tan superiores, ¿no? Entonces, ¿para qué recordar tormentos, desequilibrios, compromisos que hoy somos lo que somos? Pero sin embargo, como terapia, le pueden hacer a uno recordar esas vidas para que uno tome conciencia de que la convivencia que tuvo con esa persona fue necesaria y la organización de nuevas experiencias evolutivas a través de las nuevas encarnaciones que podemos tener. Entonces el recuerdo de las vidas pasadas sí se puede dar. Muy bien. Tenemos otra pregunta al aire. Bueno, este tema es muy interesante porque allá vamos todos tarde o temprano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rubén Hernández. ¿Cuál es tu pregunta, Rubén? Cuando llegamos al mundo espiritual, nos encontramos con los seres queridos que nos precedieron en la muerte. Sí, cuando llegamos al mundo espiritual nos encontramos con los seres queridos que nos precedieron en la muerte. Esta es una pregunta de una respuesta relativa, ¿sí? Sí y no. Dependiendo del estado emocional, el estado espiritual que cada quien haya alcanzado, así se va a encontrar. Pero, respondiéndolo de una manera general, nuestros seres queridos nos esperan, ¿sí? Es como una gran fiesta de bienvenida que se nos hace por nosotros llegar a la vida espiritual, por recibirnos, por atendernos, por orientarnos en este nuevo proceso de la existencia que tenemos. Y sí, también es recordar de que lo vemos en la familia. Una madre, unos padres, unos hermanos son buenísimas personas, excelentes, y hay otros que son terribles, sí, viciosos. No pueden estar en el mismo nivel. Claro. Vamos a llegar a distintos niveles, pero los buenos, esa madre, ese ser querido, por amor ora por aquel que no está bien, y llega un día, ese reencuentro se dará tarde o temprano, cuando aquel que está inferior tome conciencia de que busca a Dios, comience un desarrollo espiritual, sale de ese estado y nuevamente se reencuentran, porque es el amor no se acaba, ¿no? El amor continúa después de la muerte del cuerpo físico, y los que están bien apoyan y ayudan a aquellos que no están bien. Y también hay espíritus que no tienen la condición de percibir al guía espiritual o a los familiares que están muy bien, sí, pero siempre están allí pidiendo y orando. Porque mueren de una forma, tienen una muerte física muy brusca, ¿no? Un accidente violento, exacto, o se suicidan, o están bajo los efectos de droga, del alcohol.
no llegan con ninguna conciencia y no pueden percibir la presencia de sus seres amados ni de su guía espiritual, su ángel de la guarda. Entonces son estados particulares y momentáneos, no son estados eternos. Muy buenas tardes, tenemos otra pregunta al aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo quisiera saber por qué en este mundo se permiten las comunicaciones con el mundo espiritual. Gracias. ¿Por qué en este mundo? Muchas gracias por tu llamada. ¿Por qué en este mundo se permiten las comunicaciones con el mundo espiritual? Sí, la comunicabilidad de los espíritus es una ley, ¿no? Una ley. La paranormalidad o la mediunidad se da por la evolución de los estados de conciencia. Sin embargo, hay que advertir que no es creado por el espiritismo. Los hechos de las comunicaciones con los espíritus vienen desde que el hombre tiene conciencia y un pensamiento continuo. ¿Por qué? Por lo que explicábamos al principio. La interacción con ese mundo espiritual es constante. La Biblia es un documento histórico inspirado, provisto de muchas evidencias de esas manifestaciones. Pero en la medida en que se va sutilizando el espíritu, en la medida en que vamos entendiendo que esa manifestación es la forma en cómo Dios hace patente la ley del amor, de la fraternidad, como explicaba Jorge, porque también hay que buscar un sentido, porque los espíritus se comunican. Los inferiores para persistir en su inferioridad, ¿verdad? Pero los superiores, los amorosos, buscan el progreso de la humanidad. Esa es la finalidad esencial de las comunicaciones espirituales con fines providenciales. Hacer que el hombre sea mejor. Porque cuando leemos el libro de los espíritus, cuando leemos el Evangelio según el espiritismo, lo que nos queda después es que hay que tener ánimo. Que lo que está viviendo nuestra vida, en estos momentos, la enfermedad, el conflicto, los momentos de soledad, es necesario perseverar, toda vez que así como manejemos estas situaciones en la actualidad, dependerá nuestra condición en el mundo espiritual. Muy bien. Tenemos otra llamada al aire. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jesús Fuentes. Jesús Fuentes, bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? ¿De qué forma se puede uno alimentar en el mundo espiritual? O sea, ¿cómo puede uno sobrevivir? ¿De qué forma se puede uno alimentar en el mundo espiritual? Sí, esas son preguntas muy interesantes porque muchos seres llegan al mundo espiritual con necesidades, ¿sí? El apego a la comida. El apego a la comida, ¿sí? Entonces sufren. Sí, esos son estados de apegos que tenemos nosotros aquí y nos pueden hacer en el mundo espiritual para ayudarnos a entender, porque son personas que tuvieron esos apegos pero no fueron malas. Así es. ¿Sí? Que es muy diferente, ¿no? Que tuvieron mucho apego a la comida, fumaban, pero no eran malas personas. Entonces sus apegos por inseguridades, por miedo, se adaptaron a esos vicios, a esas actitudes. Entonces cuando llegan al mundo espiritual merecen una ayuda, porque tienen seres amados que están pendientes de ellos y los oran por ellos. Entonces cuando ellos están en el plano espiritual, pueden hacerle las terapias, simulando almuerzos, comidas, sopas, sobre todo sopas, con elementos nutritivos fluídicos, y ellos al consumirlos sienten el alivio de la necesidad de la impresión que se llevaron desde la tierra. Son impresiones. Lo mismo con dolores de enfermedades de cáncer, enfermedades muy dolorosas. Cuando llegan al plano espiritual, los espíritus médicos espirituales hacen terapias para que ellos vayan sintiendo como una mejoría, pero es algo de impresión espiritual, mental, por lo que se llevaron de la tierra, ¿no? Entonces pueden suministrarles alimentos, pueden suministrarles medicina, hasta que ellos van tomando conciencia de que eso no es real. ¿Por qué? Porque ya no tienen el cuerpo físico, no existe, pero sus impresiones fueron tan fuertes, grabadas en su inconsciente, de que necesitan esas formas terapéuticas de alivio, de socorro y de ayuda para que mejoren en su condición espiritual. Tenemos otra pregunta al aire. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Pedro. Pedro, bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Te escuchamos. Quiero saber, una vez estando en el mundo espiritual, ¿de qué forma uno puede ayudar a nuestros parientes que están en la tierra? O sea, ¿cómo uno puede ayudar a los parientes que están en la tierra desde el mundo espiritual? Bueno, hay muchas formas. Interesante pregunta esta, sí, porque a veces ignoramos que aún ellos piensan en nosotros y nosotros podemos pensar en ellos.
Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros ayudar inclusive a alguien que está con nosotros hoy en la tierra? Pues pensando el bien, actuando bien por ellos. De la misma forma cuando estamos en un mundo espiritual. La oración es la fortaleza en este momento. Ellos pueden sentir nuestras oraciones pueden sentirse hacia ellos. Nosotros, en la medida que podemos ir entendiendo lo importante que es la oración, podemos fortalecer con sentimiento y voluntad este proceso, ¿no? Orar por ellos, pedir por ellos, porque la única forma de poder ser ayudados no es físicamente, también puede ser a nivel intelectual, a nivel de sentimiento, a nivel de fluidos. Desear que a alguien le vaya bien, pues esa persona recibe ese fluido, ese beneficio del sentimiento que le expresamos. La oración es precisamente la parte potencial, lo más potente que puede expresar un espíritu, porque en el mundo espiritual nosotros podemos manifestarnos desde el punto de vista de pensamiento y voluntad. Nuestro pensamiento es lo que realmente se siente en el mundo espiritual. Nuestra voluntad es la que transmite la fuerza de ese pensamiento. Entonces la oración va a ser la fortaleza que nosotros coloquemos en nuestro sentimiento y nuestra voluntad. Recordemos también que la vida en el mundo espiritual, este es un tema que está en boga a nivel del cine, a nivel mundial. Hace muchos años vimos la película Ghost, La sombra del amor, ¿sí? Que nos trajo muchas informaciones interesantes y que se ve que quien la produjo sabía mucho y conocía mucho de estas realidades espirituales. A nivel de la doctrina espírita, sugerimos que vean la película, ya se encuentra por YouTube, la película Nuestro Hogar, ¿sí? La vida en el mundo espiritual, que viene del libro Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Javier y narrado por André Luis. También tenemos la película Hasta el cielo existe, ¿no? También, que fue muy reciente, también habla mucho sobre esta realidad. La película Más allá de los sueños, es una película muy interesante para entender el tema del día de hoy. Claro, entonces esas películas las encontramos en YouTube, pueden todos los que nos escuchan acceder a este canal y ver estas películas que son extraordinarias, y la espírita, ¿verdad?, donde van a tener más conocimiento es Nuestro Hogar, la vida en el mundo espiritual. Ahí está en español, la pueden ver y sacar más información. Y si quieren, pueden leer el libro La vida en el mundo espiritual, Nuestro Hogar se llama el libro, que también lo pueden encontrar en internet, ¿no? Porque es ahí donde tenemos. Y el libro de los espíritus, que es la obra básica, donde nosotros podemos encontrar todas las informaciones para entender lo que nosotros somos, cuál es nuestra misión, nuestra tarea y la continuidad de la vida espiritual, que es más actuante, más viva que esta, ¿no? Sin las limitaciones de la materia, porque estamos muy limitados aquí con la materia. Y este tema de hoy debe ayudarnos a nosotros cambiar nuestra visión, el horizonte de la vida, porque nosotros con los sentidos, las necesidades físicas, vivimos de las 24 horas del día en función de lo material. Lo físico. De lo físico. En las necesidades, con suplir nuestras necesidades fisiológicas. Y no nada trascendente, nada moral, ¿verdad? Qué bonito saber esto, ¿no? Saber que no morimos, saber que continuamos. Y es importante tener esto presente en todos nuestros actos de la vida. Hoy, tomar conciencia de esto, saber que somos inmortales, debe transformar nuestras vidas, debe transformarnos interiormente, porque nuestros actos van a ser lo que nosotros en el futuro, lo que seamos hoy. Nosotros debemos intentar buscar formas para entender la necesidad de estudiar esto, porque no es simplemente que nos lo digan, ni escuchar una televisión, ni una película, porque toca concientizarnos de esta realidad, y la mejor forma de hacerlo es estudiando, profundizando en los temas. Hay mucha literatura, mucho conocimiento, para llegar a establecer por nuestros propios conceptos, con nuestra propia racionalidad, esta realidad. Es importante eso, pensar en la vida futura, no buscar las prosperidades materiales momentáneas y nuestra alma vacía, ¿no? El Maestro Jesús lo dijo muy claro: ¿de qué vale ganar el mundo y perder nuestra alma? A todos, mucha paz. Y los invitamos para que sigan conociendo las realidades del mundo espiritual en nuestras reuniones en el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles, los días martes a las 6:30 y los sábados a las 5 de la tarde. En nuestro canal YouTube también pueden entrar, CEJA, CEEJA Cartagena, pueden entrar allí,
también en la página espiritasdelmundo.com. Hay mucha información que pueden ustedes recibir. Ahí están las conferencias, estos programas también. Entonces le damos gracias por su sintonía. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas bendiciones y tengamos fe en esa vida futura. Seamos felices porque la inmortalidad es una realidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Terminó la vida del cuerpo, pero ellos realmente siguen viviendo, ¿no? ¿Y cómo es ese mundo espiritual? ¿No? ¿Cómo es esa realidad espiritual? Y la propuesta espírita es muy esclarecedora y consoladora, el saber de que ellos nos vienen a confirmar que la vida continúa a través de las manifestaciones. Son las mismas testigos de esa realidad espiritual que nos vienen a demostrar que maravillosa es esa vida y que es la verdadera vida, la vida en el mundo espiritual. De allá venimos y allá retornaremos. Es una realidad palpable que lo logramos entender cuando estudiamos profundamente la doctrina espírita. La vida en el mundo espiritual, la vida continúa. Y fue lo que nos dejó el Maestro Jesús al fenómeno llamado la resurrección, que es conocido por el mundo. Está en el fondo, que vamos a comenzar a estudiar, en el fondo demostrándonos que la vida espiritual prosigue después de la muerte del cuerpo físico. Sí, es una de las grandes respuestas de la doctrina espírita. Muy buenas tardes a todos los queridos oyentes de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos una nueva entrega de este programa y nos acompaña, como siempre, John, Axel, Jorge y Víctor Madero, quien les habla. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, como es la vida en el mundo espiritual. Vamos a desarrollar este tema desde la perspectiva espírita, para lo cual vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre el mismo. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes, a los seguidores de Luces para el Alma. Y sí, hoy vamos a tratar este tema maravilloso. Cuando Allan Kardec, este gran investigador, se preocupa por estudiar las manifestaciones espiritistas, esos ruidos, esos movimientos, la primera conclusión a la cual llega es que esas manifestaciones tienen un efecto inteligente. Y ese efecto inteligente de voluntad propia y de pensamiento, ya que muchas doctrinas religiosas hablan de que seguimos viviendo, pero el espiritismo, a través de pruebas patentes traídas a través de la comunicación con los espíritus, nos viene a hablar de ese mundo del cual todos venimos, de nuestra naturaleza como espíritus, como seres espirituales que somos,
de nuestro destino, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y cómo siguen esas relaciones entre nosotros, los espíritus encarnados, y los espíritus que parten fuera de la materia, como los espíritus desencarnados. Entonces la doctrina espírita viene a sancionar con hechos toda esta realidad y nos viene a dar un consuelo, porque el saber de que seguimos existiendo, de que vamos a un lugar que está circunscrito en el espacio, en el tiempo, eso nos da a uno una alegría de saber de que nuestros familiares, nuestros amigos van a un lugar, y ese lugar no van a la inactividad, sino que propio era producido por los espíritus. Reveló entonces al mundo la existencia de una gran sociedad que estaba interactuando con nosotros y que interactúa en el presente. Quiere decir que la revelación espírita revela a todo hombre que la vida continúa y que hay una vida después de la muerte, e inclusive antes del nacimiento, que es la base de la vida actual. Hay una sociedad organizada, hay una categorización de los espíritus, pero lo más importante de esta enseñanza, que creo que va a ser el centro del debate hoy, del estudio hoy, Víctor, Jorge y Axel, es qué efectos morales, qué repercusiones morales tiene el saber que hay un mundo espiritual. Sí, es realmente significativo este tema de la vida en el mundo espiritual, porque nosotros todos hemos vivido la experiencia de la pérdida de un ser querido, las muertes que se dan día a día. ¿Qué pasa con esos seres amados que están